Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con el capítulo 5. Vamos a leer la palabra y les voy a pedir que puedan ponerse de pie. Si han encontrado Oseas capítulo 5. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice lo siguiente. Oseas capítulo 5, versículo 1 al 7, la palabra del Señor dice: Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y también gracias porque nos permites abrir tu palabra y escuchar, Señor, este mensaje que tu profeta escribió hace mucho tiempo y también lo proclamó en medio del pueblo de Israel en el norte. Y sabemos, Señor, que a pesar de que el tiempo ha transcurrido de esa época a la nuestra, el mensaje, Señor, trasciende, porque la misma rebeldía, Señor, el mismo pecado que Israel ha manifestado en su historia, es también la historia de la humanidad y la nuestra. Gracias porque, aunque esta historia es muy antigua, también nos trae, Señor, convicción de pecado y también nos recuerda el Evangelio. Te agradezco, Señor, por tu palabra y por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que en este tiempo nos guíes y nos asistas. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros, hermanos, cuando nos ponemos a pensar en nuestro contexto, y no solamente en nuestro país, ¿no? Si nos ponemos a pensar el día de hoy en toda la humanidad, sabemos que vivimos en un mundo que está caído, ¿no? Y ha sido así siempre, ¿no? Siempre ha sido así. El día de hoy nosotros nos podemos dar cuenta cómo el mundo está roto y está caído, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado los valores y los valores han sido mezclados hasta tal punto que a las cosas malas le llaman buenas y a las cosas buenas le llaman malas, ¿no? Creo que eso es bien evidente cuando tú te pones a pensar en cómo el mundo se está desarrollando el día de hoy y lo ha hecho a través de la historia de la humanidad, ¿no? El mundo, a causa del pecado, a causa de la caída, ha tergiversado y ha mezclado los valores. Y esto inclusive afecta a la percepción y a la idea que nosotros tenemos acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Si tú, por ejemplo, preguntas en un contexto tal vez de universidad, de colegio o en cualquier contexto, tú preguntas acerca de qué es el amor, tú vas a escuchar muchas definiciones acerca de lo que es el amor. Tal vez algunos van a decir que el amor significa que es complacerme a mí mismo, ¿no? Tal vez otros que son más religiosos o algunos que son cristianos van a decir el amor significa que es sacrificarse por los demás, ¿no? Entonces, inclusive nuestra percepción y nuestras definiciones han sido confundidas a causa del pecado, ¿no? Hay muchas variedades de respuestas diferentes que tú puedes encontrar cuando preguntamos cosas como ¿qué es el amor? Aún si preguntamos, hermanos, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Y cómo se nos muestra el amor de Dios el día de hoy? Nosotros vamos a obtener muchas respuestas, ¿no? Y eso ya hablando inclusive en círculos
cristianos. Podríamos decir, hermanos, el pecado, la caída del ser humano a partir de Adán, ha tergiversado inclusive las percepciones y las ideas que tenemos en cuanto a las cosas. La Biblia nos dice que el hombre por naturaleza, en su condición caída, es alguien que está en contra de la ley de Dios, ¿no? El hombre por naturaleza no quiere concebir la idea de que hay un estándar absoluto que Dios ha puesto y por el cual Dios rige a toda la humanidad, ¿no? El hombre es alguien ajeno a esas cosas. Y hoy vivimos en un mundo posmoderno donde la verdad para los seres humanos se reconstruye, ¿no? ¿Qué significa eso? La gente, las personas el día de hoy pueden determinar cosas y después volverlos en verdades, ¿no? Y decir que esa es la realidad. En este mundo posmoderno, por ejemplo, inclusive las personas pueden determinar cómo es el amor de Dios y cómo se muestra el amor de Dios el día de hoy, ¿no? Entonces vivimos en un mundo que está roto, que determina inclusive esas cuestiones y lo hace en base a su naturaleza pecaminosa. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos en el libro de Oseas, algo que nosotros hemos visto es que este libro nos muestra muy claramente cómo es el amor de Dios, ¿no? Y ese es el propósito del libro de Oseas. El tema general del libro de Oseas es un Dios que ama, un Dios que redime, la fidelidad de ese amor de Dios. Ahora, cuando llegamos al capítulo 5 y al capítulo 4, 5 y 6, hay ciertas cuestiones en nuestra mente que empiezan a generarse. Nosotros mismos, tal vez algunos de nosotros, cuando hemos leído el capítulo 4, ahora que hemos leído el capítulo 5, se nos ha generado una pregunta. ¿Cómo es que el amor de Dios se manifiesta cuando vemos que estos capítulos 4, 5, 6 y 7 están relatando el castigo del propio pueblo elegido de Dios? ¿Cómo es que el amor de Dios se manifiesta en medio de este relato? Tal vez te has preguntado eso cuando ves palabras de juicio en estos versículos, ¿no? ¿Cómo es que si Dios dice que va a tratar así a su pueblo, cómo puede ser eso amoroso? ¿Cómo estos capítulos me pueden ayudar a encontrar el amor en la raíz de la propia disciplina que el pueblo de Israel va a sufrir, que el castigo que Dios va a infringir en contra del pueblo de Israel? ¿Saben? Nosotros tenemos que entender algo. Dios no está castigando y no está disciplinando al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se haya salido de su control. No es por eso que Dios está castigando. No es que el pueblo de Israel se haya salido del control de Dios. Muchas veces nosotros cuando experimentamos castigo o disciplina, lo hacemos en base a cuestiones egoístas. Por ejemplo, tal vez alguna vez has experimentado la disciplina o el castigo en tu vida por un mero deseo de alguien más. Alguien que simplemente tiene el fin de controlarte o forzarte a una conformidad externa. Tal vez tú has sido disciplinado, castigado con esa finalidad, ¿no? No has cumplido ciertos rigores y por lo tanto esa persona que te va a disciplinar dice, has salido bajo mi control y por eso te voy a castigar, ¿no? Eso es muy común en la crianza de padres, ¿no? Los errores que cometemos es porque tal vez nuestros hijos no cumplen nuestros estándares o nuestras conformidades y decidimos castigarlos, ¿no? Si nosotros, y cuando nosotros vemos de esa manera la disciplina, nos damos cuenta que ese tipo de castigo y disciplina no es por un amor genuino, ¿no? Es un castigo o una disciplina egoísta, porque simplemente alguien quiere controlar o forzar a una conformidad externa. Si nosotros entendemos el castigo de esa manera, no vamos a llegar a entender correctamente a Dios como un Dios amoroso, pero también un Dios que castiga. Dios disciplina al pueblo de Israel porque lo ama. Dios disciplina y castiga al pueblo de Israel porque lo ama. Y porque en última instancia, Dios tiene un propósito para ellos. Dios no los va a desechar. Dios en última instancia los va a salvar y debido a la promesa que Dios ha hecho con su pueblo, un pacto que Él ha hecho con su pueblo, Dios los va a salvar, pero también los tiene que disciplinar.
los tiene que castigar también porque ellos son pecadores. Y Él tiene que hacer eso para traerlos de nuevo a una posición correcta con Él. Dios quiere traerlos a una posición correcta con Él. En Hebreos capítulo 12, versículo 6. Ahí hay un pasaje muy conocido que dice, Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en el versículo 10 de Hebreos 12 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando Dios entonces disciplina o castiga al pueblo de Israel, no es por un mero capricho, ¿no? Es porque Él ama a su pueblo. Necesitamos entonces entender que Dios ha tomado a Israel, hermanos, como a su pueblo, ¿no? Y Él no los disciplina o los castiga por un mero capricho. Cuando Dios ha tomado a Israel como su pueblo, también lo ha llamado a la santidad, para que este pueblo pueda reflejar y testificar acerca de Él. Entonces, la disciplina de Dios que nosotros encontramos en el libro de Oseas no es por un mero capricho. Lo hace porque Él ama a Israel. Dios disciplina y castiga a Israel porque lo ama y porque Él tiene un propósito de conformarlo a su semejanza y a su voluntad. Porque el fin que Dios tiene con Israel es que ellos anden, adoren correctamente para que al final Dios sea glorificado. Hasta este capítulo, hermanos, hasta el capítulo 4, o más bien hasta el capítulo 3, nosotros hemos visto la historia de un matrimonio, ¿no? El matrimonio de Oseas y Gomer. Y allí, en medio de esa historia que relata Oseas en los primeros 3 capítulos, hemos visto la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel. Vimos que Oseas ha buscado incansablemente a su esposa, que se había descarriado. Hasta el punto, dice, que esta mujer ha caído hasta lo más bajo. Continuamente, dice, dejaba a Oseas. Sin embargo, Oseas iba y la buscaba hasta que inclusive en el capítulo 3 dice que él la compró como si fuera una esclava para traerla a casa, ¿no? Eso, hermanos, esa historia nos refleja la historia también que Dios tiene para con su pueblo. Así es como Dios en Cristo nos ha poseído legítimamente como su posesión. ¿Qué es lo que hizo Dios? Y el Evangelio nos dice, Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, para morir en la cruz y comprarnos con el precio de su sangre. Después de que nosotros, así como Gomer, hemos quebrantado una y otra vez la ley de Dios. Sin embargo, Dios en su amor, dice, envió a su Hijo para que nosotros experimentamos y veamos de manera real un perdón que no tiene fin, un perdón sin fin. Así es como la vida de Oseas, hermanos, se va desarrollando. Así es como trata de mostrarnos esa imagen del amor de Dios para con su pueblo Israel y para con nosotros. Vemos cómo Oseas en los primeros 3 capítulos restaura a Gomer, vemos que la limpia, vemos que hace de ella una esposa fiel. Ahora en el capítulo 5 y en el capítulo 4 también, y en toda esta sección, vemos cómo el amor de Dios también se establece en esta historia de redención, ¿no? No solamente nosotros podemos ver redención en todo este libro, ¿no? También podemos ver el amor de Dios en medio del castigo a gente pecadora. Tenemos que entender, hermanos, el juicio de Dios también encaja con el amor de Dios. Por eso, primero, quiero que veamos cómo vamos a desarrollar estos versículos, del versículo 1 al 7, ¿ya? Y el título de este sermón es la obstinación humana, y lo vamos a ver en 2 puntos. En primer lugar, lo que nosotros podemos ver en estos 7 versículos, en los primeros versículos, es esa universalidad del pecado. Y en segundo lugar, nosotros vamos a encontrar las consecuencias del pecado. Todo esto también en relación al pueblo de Israel y en relación a nosotros. En el primer verso, si te das cuenta, ahí nosotros podemos ver esta universalidad. El pecado que se ha cometido en medio del pueblo de Israel es un pecado masivo.
Mira lo que dice el versículo 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Si te das cuenta, la audiencia a la que se está dirigiendo Oseas, en realidad engloba a toda una generalidad del pueblo. Por eso decimos que el pecado que se ha cometido en medio del pueblo de Israel es un pecado masivo. En este primer verso vemos esa universalidad del pecado. Al mismo tiempo, también podemos ver el juicio de Dios y que también es universal e imparcial. El juicio de Dios es completamente justo, no tiene error porque Él es santo. Y Dios está pronunciando aquí la sentencia, ¿no? En el capítulo 5. ¿Y de qué se está asegurando aquí Dios en el primer versículo? Se está asegurando y les está diciendo, todos en Israel, tienen que entender todos han pecado, nadie es inmune al juicio. Aquí Dios quiere, por medio del profeta Oseas, que todos entiendan que todos han sido parte de la ruina espiritual en la que ha recaído la nación. Por eso se dirige a estos grupos, ¿no? Como decíamos la anterior semana, todos están sentados en el tribunal, ¿no? Y Dios está mandando acusaciones y ahora les está diciendo, todos ustedes son responsables de que la nación haya caído en este estado. Sacerdotes, dice, oíd esto. Estad atentos, casa de Israel y casa del rey, ¿no? Y esos grupos engloban en cierto modo a toda la nación, ¿no? Dios está diciendo, sacerdote, ¿no? Todos ustedes escuchen, tú, sacerdote, el cuerpo religioso, eres corrupto, te has corrompido y vas a sufrir mi castigo. La nación en su conjunto, todos los individuos, casa de Israel, ustedes también van a sufrir. También ustedes escuchen, casa del rey. Ustedes que están en lo alto también van a pagar el precio, porque también ustedes han pecado. Entonces, en este primer versículo, Dios está declarando esa universalidad del pecado. Todos han cometido el pecado en medio del pueblo de Israel. Y el juicio de Dios iba a ir en contra de todos ellos. Se iba a aplicar el juicio de Dios para todos. De igual manera, nadie se iba a librar. Todos han pecado, por lo tanto, todos van a pagar el precio de su pecado. Ahora hay lugares ahí en el primer versículo que Oseas está mencionando, ¿no? En el primer versículo encontramos dos lugares. Dice el versículo 1, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, ¿no? Y estos dos lugares, en cierto modo, tienen mucha importancia en nuestros versículos. En esta época, estos lugares, en esta época de la historia de Israel, se dice que estas montañas eran lugares donde el pueblo, dice, se dedicaba a la caza, ¿no? Entonces eran lugares donde las personas, dice, iban a esos lugares y arrojaban sus redes y sus trampas para atrapar animales. Ahora, en la historia de Israel, estos dos lugares también cobran su importancia. Ustedes recuerdan cuando Jacob más bien está huyendo de Labán lo está persiguiendo, ¿no? Y es justamente en Mizpa donde ellos hacen tratos, ¿no? Jacob y Labán hacen tratos. Y en cierto modo ahí Dios manifiesta su misericordia para con Jacob. Ahora, ¿quién era Jacob para el pueblo de Israel? ¿Qué importancia tiene Jacob en la historia de Israel? Pues es uno de sus patriarcas, ¿no? Es alguien importante para el pueblo de Israel. Así que estos lugares, tanto Mizpa y Tabor, fueron lugares donde Dios también manifestó su misericordia. Ahora, ¿por qué Oseas está mencionando aparte de todo eso estos lugares? Estos lugares, en el tiempo de Israel y en el tiempo de Oseas más bien, fueron lugares que se convirtieron en lugares donde la gente iba a adorar a dioses falsos. Por eso aquí Oseas los está describiendo como lugares de trampa, como lugares que hacen caer a las otras personas, ¿no? Estos lugares se habían convertido en trampas. Dios les dice, en este primer versículo, todos son responsables porque han pecado, porque todos ustedes han procedido de una manera contraria como yo les he ordenado.
Ustedes, sacerdotes, deberían haber sido responsables de enseñar la ley. La casa de Israel, los padres, los esposos, deberían haber encaminado a la familia. Los reyes deberían haber administrado a la nación con justicia. Pero en lugar de eso, dice, ellos han andado de manera descarriada. Y van a pagar el precio. Porque no solamente se han descarriado ustedes, sino ustedes, dice, han sido como cazadores en estos lugares. Al poner trampas, al tender trampas, al atrapar a otros en este camino, han descarriado a otros. Todos, dice, van a cargar con la culpa y el castigo que se habían ganado. Nadie es inmune al pecado. Ahora, hermanos y hermanas, cuando nosotros leemos el relato del libro de Oseas y vemos la historia de Israel, hay una tendencia que tal vez puede nacer en nosotros, ¿no? Es mirar cómo Israel ha ido violando los mandatos de Dios, cómo ha ido violando los pactos. Y tal vez la tendencia o la tentación que puede nacer en nosotros es mirar a Israel y juzgarlos y mirarlos y señalarlos con el dedo, ¿no? Sin embargo, algo que tenemos que entender de todo lo que encontramos en la Biblia es que eso también es para cada uno de nosotros, ¿no? Las advertencias, las palabras de juicio, las promesas, el Evangelio, todo trasciende también para nosotros. ¿Y qué es lo que entendemos aquí, hermanos, cuando hablamos de la universalidad del pecado? Hermanos y hermanas, nadie es inmune al pecado. Y eso hablando de toda la raza humana. No hay ninguno, inclusive aquí en nuestra iglesia, esta mañana, que sea más justo que las otras personas o menos pecador que cualquier persona que está aquí presente. Todos somos igualmente pecadores. Todos somos pecadores y culpables. Y eso nosotros podemos darnos cuenta cuando nosotros evaluamos nuestra propia vida y consideramos nuestra vida frente a aquella regla o estándar absoluto que Dios ha puesto, que es la ley de Dios. En otras palabras, no importaba qué tipo de israelita fueses o qué tipo de persona fueses el día de hoy. No importaba en ese tiempo en Israel en qué grado cualquier israelita haya estado entregado a la idolatría. Tal vez habían algunos israelitas que con mayor intensidad y frecuencia se dedicaban a la idolatría. Pero tal vez había otros con menos frecuencia, con menos intensidad. Pero ninguno era más santo que el otro. Y de la misma manera podemos decir el día de hoy. Cuando hablamos de la caída, cuando hablamos del pecado en la vida del ser humano, todos somos culpables y todos hemos pecado. Cuando nos vemos ante la ley de Dios, podemos decir, ninguno llega a ser más santo y justo que personas malvadas que conocemos, como Adolfo Hitler, o cualquier otra persona que puedas estar imaginándote. Israel se había hundido más y más en el pecado, porque esa era su naturaleza. Y eso tú puedes ver en el versículo 2. Todos eran culpables y ellos persiguieron su naturaleza. Y dice el versículo 2 que ellos se hundieron más en su depravación. Dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice que Israel, que era culpable, que era una nación pecadora, dice, ha ido más profundo de su depravación. Cada uno de nosotros seguramente hemos llegado a pensar, hay cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Hay ciertas cosas que hasta el día de hoy no hemos hecho. Y hay ciertas cosas que decimos, no creo que yo haga esto más adelante. No creo que yo caiga en estas cosas. Una realidad que nosotros encontramos en estos versículos, y que ya lo hemos dicho, es que todos hemos pecado. Todos somos responsables y culpables. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Israel se ha ido adentrando más y más en su depravación, nosotros tenemos que pensar también en nosotros mismos. Incluso el pecado más pequeño, no importa cuán pequeño sea a nuestra percepción, nos hunde cada vez más en nuestra depravación como seres humanos. Nuestro deslizamiento en el pecado no es algo del pasado, sino algo
que a la medida que lo hacemos, se vuelve cada vez más fácil. Y eso es lo que pasaba con Israel. Ellos fueron hundiéndose cada vez más y más en su depravación, como nosotros encontramos en Romanos 1:18. Y vamos a ir a Romanos 1:18. Y este es un pasaje que hemos ido citando la anterior semana. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Y eso nos dice Romanos 1:18. ¿Sabes qué es lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel? ¿Por qué ellos se estaban hundiendo cada vez más y más en su depravación? Lo primero que ellos hicieron es suprimir la verdad, ¿no? Y eso nos dice Romanos 1:18. Todos los seres humanos, nos dice Romanos también, nacen con una conciencia. Incluso el hombre perdido, una persona que no tiene a Cristo, tiene una conciencia. Y esta conciencia, todos los seres humanos, nos dice y nos dicta que asesinar, mentir, robar está mal, ¿no? La Biblia nos dice eso. Todos los seres humanos tenemos la ley escrita en nuestras conciencias. Pero para que alguien cruce esa línea que nuestra conciencia nos dicta, para que alguien cruce esa línea, lo primero que tiene que hacer es suprimir la verdad, ¿no? Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Por eso vemos que Dios en estos 2 primeros versículos les dice, todos ustedes son responsables, son culpables del pecado. Pero no solamente eso. Ellos, a pesar de ser responsables y culpables, se estaban hundiendo cada vez más en su propia depravación. ¿Y por qué era esto? Romanos nos explica y nos dice, porque ellos, al igual que cualquier ser humano, suprimía la verdad para entregarse cada vez más al pecado. En Romanos 1:19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que nos dice estos versículos? Estos versículos en Romanos nos dicen que todas las personas, todos los seres humanos, en todas las edades, en todos los tiempos de la historia, son responsables delante de Dios y ninguno de ellos tiene excusa. Por ejemplo, podríamos pensar en una persona en África, un pagano, un idólatra en África, que nunca ha ido a una iglesia, que nunca ha visto una Biblia. ¿Qué dice Romanos? Romanos dice, ellos no tienen excusa, porque al igual que cualquier persona en una sociedad como esta, una sociedad que tiene la Biblia y que tiene iglesias, como cualquier persona, un pagano en el África ha suprimido la verdad que Dios les ha dado, ¿no? Dice Dios, aunque Dios se ha dado a conocer, los seres humanos por su tendencia, por su naturaleza pecaminosa, no honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su corazón se oscureció. Cuanto más el ser humano suprime la verdad de Dios, es más fácil deslizarse a la depravación más y más como Israel lo hizo. No es que Israel, hermanos, un día se despertó la nación y dijo, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que hemos llegado hasta este punto tan degradante? No es que Israel una mañana despertó y se preguntó eso. La idea que estamos tratando de expresar a través de esto es, fue poco a poco que Israel se fue descarriando. Fueron pequeños pasos en la adoración a los dioses que los rodeaban de las naciones paganas, en los cuales ellos se fueron descarriando. Fueron pasos pequeños, podríamos decir, inclusive pasos de bebé que ellos daban
en los cuales poco a poco se fueron descarriando. Y es así también cuando nosotros lo aplicamos a nuestra propia vida. Es poco a poco en la cual nosotros vamos adentrándonos más en nuestra depravación, y eso a consecuencia de lo que Romanos dice: suprimir la verdad de Dios. Dios a Israel le había advertido, inclusive desde Deuteronomio, le había dicho en Deuteronomio a Israel: lo primero que ustedes tienen que hacer cuando entren a la tierra prometida es someter a las naciones paganas de Canaán. Y cuando ustedes estén allí, no participen en su idolatría, en la idolatría de las demás naciones. No solamente no participen, ni siquiera cuestionen, no hagan preguntas sobre esas cuestiones. No tengan curiosidades sobre lo que ellos están haciendo en sus altares o cómo están usando a sus ídolos. Ignórenlo y destrúyanlo todo eso. No te estanques en eso. Mientras más suprimen el ser humano la verdad, más se preocupa por esas cuestiones que le descarrían en su pecado. Mientras más curiosidad hay acerca del pecado, más te adentras en él. Hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos en nuestro diario vivir. Cuando nosotros tomamos decisiones respecto a cualquier cosa, tenemos que preguntarnos: ¿será que esto está abriendo más puertas al pecado más adelante? Pablo, en Romanos también en el capítulo 3, cita a David en el versículo 11. Pablo dice en Romanos 3:11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y allí Pablo está citando el Salmo 14. Esos son los seres humanos. Esa es la condición caída del ser humano. No hay ninguna persona que haya nacido en la faz de esta tierra, excepto Cristo, que busque a Dios. Como hombres caídos, todos buscamos revelarnos ante Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Y justamente eso es lo que iba a cobrar Israel. Eso es lo que están a punto de experimentar el pueblo de Israel, porque se han hundido en su depravación. Esto, hermanos, es una fuerte advertencia para cada uno de nosotros. Es una advertencia que tengamos cuidado. Aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos confesado nuestro pecado delante del Señor, que nos hemos aferrado con fe a la cruz de Cristo, somos considerados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Sin embargo, estos versículos en Oseas sigue siendo una fuerte advertencia para nosotros. Muchas veces nosotros, como cristianos, pensamos que estamos por encima del pecado. Pero ¿qué es lo que nos está expresando estos versículos? El pecado todavía está a la puerta. Esto es una advertencia para nosotros. Cuanto más suprimimos la verdad del Evangelio en nuestra vida diaria, hermanos, cuanto más suprimimos la realidad de Cristo en nuestra vida, más fácil para nosotros será hundirnos más y más en el pecado. El pueblo de Israel, de manera general, se ha rebelado. De manera masiva se ha extraviado en su depravación. Y Dios dice: voy a juzgarlos a todos. En segundo lugar, nosotros encontramos las consecuencias del pecado a partir del versículo 3. Oseas capítulo 5, versículo 3 en adelante, nosotros encontramos varias consecuencias del pecado. Dice el versículo 3: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen
a Jehová. Cuando Dios, y en estos versículos nosotros vemos que Dios habla de las consecuencias del pecado de Israel. Podemos aquí ver que Oseas está usando de manera intercambiable las palabras Efraín y también Israel, ¿no? Ahora, hay una consecuencia por el pecado, ¿no? Efraín, en cierto modo, y aquí nos dice, ha sido como un cabecilla, ¿no?, para toda la nación. Israel también lo fue para Judá, para que ellos se descarriaran, ¿no? Y dice, hay consecuencias respecto a esto. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias que encontramos del pecado? Si te das cuenta, en el versículo 3 y en el versículo 4 hay palabras muy similares, ¿no? En el versículo 3 Dios comienza diciendo, yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido. Ahora quiero que mires cómo termina el versículo 4. Y no conocen a Jehová, ¿no? Aquí, en cierto modo, la primera consecuencia que encontramos del pecado es un autoengaño, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hay un pecado, hermanos, que se ha vuelto bien frecuente, de tal manera que ha generado un autoengaño en medio del pueblo de Israel, de tal manera que ellos se hundían cada vez más y más en el pecado y ni siquiera eran conscientes de todo eso. ¿Qué es lo que está diciendo estos versículos? Dios, que es su creador, Dios, que es su dueño, dice, los conoce, pero ellos no pueden conocerlo, no lo conocen. Quiero que recuerden cuál era el detalle o los detalles de su idolatría. ¿Se acuerdan cuál era ese detalle? ¿Cómo ellos practicaban esa idolatría en ese tiempo? En ese tiempo, no solamente ellos estaban adorando a otros ídolos. El problema que estaba surgiendo en ese tiempo es que ellos estaban intentando combinar la adoración a Dios con la adoración a Baal. Ese es el problema en cuanto al culto que ellos, el problema que se ha generado en ese tiempo, ¿no? Había una combinación entre el culto a Dios y el culto a Baal. Había un sincretismo, ¿no? Y esto había generado esta distorsión en medio del pueblo. Entonces, no es que el pueblo de Israel, por completo, pensaba de que no estaba adorando a Dios. En realidad, ellos, en su percepción, creían que estaban adorando a Dios. Sin embargo, ellos habían combinado varias cosas. Y eso, hermanos, es muy común en la naturaleza humana. La naturaleza humana nunca ha hecho que nosotros tratemos de negar completamente a Dios. No siempre, más bien, la naturaleza humana hace de que nosotros tratemos de negar completamente a Dios. Pero sí, esta naturaleza pecaminosa hace que lo modifiquemos. Modifiquemos a Dios. Ese fue el problema de Israel. Y ese es el problema incluso al día de hoy. Israel intentó hacer de Dios un producto de su imaginación, modificándolo de acuerdo a sus propios deseos de diseño. Pero, hermanos y hermanas, no se puede combinar nada de Dios con nada más. Y aún así, cuando llegar a afirmar que conocemos a Dios, a ese Dios de las Escrituras, no podemos imaginar que Dios es lo que nosotros queramos. No podemos combinarlo o mezclarlo con otras cosas y al final pensar que ese es el Dios de la Biblia. Y ese era justamente el error del pueblo de Israel. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios se ha revelado claramente. Y el pueblo de Israel también lo sabía. Dios se ha revelado a ellos claramente. Y a nosotros también lo ha hecho. Y nosotros debemos tomarlo como Él se ha revelado. No podemos darnos el lujo de pensar que Dios es un Dios de amor, pero simplemente no lo podemos considerar como un Dios de justicia. No podemos decir que Dios es un redentor, pero no tiene derechos sobre mi vida ni autoridad sobre mi vida. Y podemos pensar de que ese es el Dios de la Biblia. En este engaño, hermanos, en esta primera consecuencia, el pueblo de Israel había comenzado a alterar a Dios.
De tal modo que Dios dice, yo sé quiénes son ellos, yo los conozco. Ellos creen que me conocen, pero no es así. Ellos no me conocen. ¿Cuál es la cualidad que encontramos aquí de autoengaño? El pecado tiene una característica cegadora. Y esta característica cegadora que tiene el pecado es cegadora, continua y progresiva. El pecado nunca es neutral. Nunca podemos llegar a pensar que podemos comenzar a pecar y no ir más allá. Siempre se va a ir más allá. Y eso es lo que se ve también en el versículo 5. Dice el versículo 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. No solamente cometen estos pecados, dice estos versículos, sino también se enorgullecen de hacerlo. Está hablando aquí de su pecado de adoración a los ídolos. Esa combinación, ellos dicen, están orgullosos de todo eso. Se regodean de ello, se jactan de ello. Y dice, estos pecados de los cuales se enorgullecen testifican acerca de su depravación. Romanos capítulo 1, y vamos a ir otra vez ahí. Romanos 1:32 describe a estos hombres. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en medio del pueblo? ¿Cuál era la consecuencia del pecado? Esta consecuencia cegadora. El pecado, a la medida que iba avanzando, en ellos se volvía cada vez peor. Los hombres, dice, se gloriaban de ello. Y luego, como dice Romanos 1:32, estos hombres que se regocijan en el pecado, buscan que los demás participen en eso. Esa es una de las consecuencias, ¿no? Trajo ceguera espiritual en medio del pueblo. Y es así también la característica del pecado el día de hoy. Enceguece al ser humano. Algo que está bien vigente el día de hoy para nosotros es la agenda LGBT, ¿no? Y esto no es algo que ha empezado ahora. En realidad es de mucho tiempo. En los años 70, 80, las personas que tienen esta tendencia, lo que ellos decían era, simplemente queremos darnos a conocer, ¿no? Y ellos hacían pequeños desfiles. ¿Y qué es lo que ellos decían o pretendían? Simplemente queremos que las demás personas sepan que existimos, ¿no? Queremos que sepan que estamos aquí. Pero eso no se ha detenido ahí, ¿no? Más adelante ellos han dicho, queremos que las demás personas nos respeten, ¿no? Y acepten lo que nosotros somos. Ahora eso no se detiene allí, ¿no? Eso sigue yendo progresivamente. Y al día de hoy, tal vez no tanto en nuestro país, pero sí en países como Europa, se dice que los demás tienen que aceptar eso, ¿no? Inclusive participar en eso. Esto nos muestra cómo el pecado ha ido encegueciendo al pueblo de Israel. Muy similar que en Romanos 1:32, el pueblo de Israel, que era un pueblo responsable por su pecado, no solo cometía el pecado, no solo era responsable, dice, llegó al punto en que el pecado los convirtió tan ciegos que empezaron a complacerse y se enorgullecían de que también ellos lo hacían y otros también lo hagan. Ahora, no es esa solamente la única característica que encontramos aquí del pecado. Si nos vamos a los últimos versículos de nuestro estudio, esto también ha traído consecuencias mucho más serias. Dice el versículo 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán, buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades.
Saben, no solamente el pecado de Israel trajo esas consecuencias de esa ceguera y esa depravación, ¿no?, sino también estos versículos describen que trajo el abandono de Dios. En el sistema sincretista que había establecido Israel, que se estaba estableciendo en medio del pueblo de Israel, ellos, dice, estaban tratando de ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? Y estos versículos 6, el versículo 6 está expresando eso, ¿no? Con sus ovejas y con sus vacas, dice, andarán buscando a Jehová y no le hallarán, y se apartó de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? En ese sistema sincretista que se ha establecido en esa época, ellos aún están acostumbrados de tomar, dice, sus becerros, agarrar sus corderos, ir con sus palomas, ir al templo o al tabernáculo y buscar al Señor, y cuando llegan, dice, a ese lugar donde supuestamente se van a encontrar con Dios, dice, Dios no está allí. Y eso nos dice el versículo 6. Este escenario, hermanos, es aterrador. Y esa es la consecuencia más aterradora del pecado de Israel. El lugar donde antes se había reunido el pueblo con Dios, ahora dice, ahí Dios ya no está disponible por sus obras, por su pecado. Ahora, algo que nosotros vemos aquí es que ellos están tan ciegos, hermanos, que continúan haciendo las cosas como si nada pasara, ¿no? Siguen tratando de participar en el sistema de sacrificios, pero para en vano. Dios, dice, les ha dado la espalda. A pesar de que ellos están cumpliendo con la forma o el formato, podríamos decir, Dios les dice, yo no quiero tener que ver nada con todo esto. Por eso este versículo 6 dice, con sus ovejas, con sus vacas andarán, buscando a Jehová y no le hallarán, y se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños, y ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Hermanos, estos 7 versículos nos traen verdades muy importantes que nosotros tenemos que entender. Es a causa del pecado que todos habían cometido en medio del pueblo de Israel, esa rebeldía masiva del pueblo que había traído consecuencias muy graves en cuanto a su relación con Dios, ¿no? Algo que nosotros, y pienso que esta es la gran advertencia que nosotros encontramos aquí, es que algo que nosotros no tenemos que olvidar es que todos los seres humanos sobre la tierra tenemos una relación respecto a Dios. Y esto es algo que también Dios le está dando a conocer al pueblo en este capítulo. La Biblia enseña que cada niño que nace y que es un pecador, cada ser humano que vive y que es un pecador y no tiene a Cristo, tiene también una relación con Dios. La pregunta es, ¿cuál es la relación que tiene? ¿Es una relación de juicio o tiene una relación de perdón? Y es algo que estos versículos que están declarando el pecado de Israel nos tienen que llevar a pensar a nosotros. Lo que tenemos que tener claro, hermanos, es que las personas sin Cristo están bajo la ira de Dios. Y ese es el caso con el pueblo de Israel que se ha rebelado en contra de Dios. Eso es lo que dice a Israel. Dice Dios, yo voy a hacer castigo para ustedes a causa de su naturaleza pecaminosa, debido a sus elecciones pecaminosas, cada vez hundiéndose más y más en el hoyo, más y más en el profundo hoyo de su depravación. Por toda esa causa, yo voy a hacer castigo para ustedes. Todos los seres humanos estamos en una relación en cuanto a Dios. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es esa relación en la que estás? ¿Es una relación de juicio? ¿O tienes una relación de perdón con Dios? El llamado y el amor que Dios manifiesta a través de este llamado de atención en medio del pecado del pueblo de Israel es un llamado al arrepentimiento. Oseas, Isaías, que es otro profeta contemporáneo, le dice al pueblo y nos dice a nosotros, busquen a Jehová
mientras Él pueda ser buscado. Este mensaje, hermanos, de disciplina que tenemos en este capítulo es un fuerte llamado al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Es un llamado a que confiemos en Cristo una y otra vez, no como con el pueblo de Israel, que trataba en su propia concepción errada, en su pensamiento o percepción errada, ir con sus sacrificios, pretendiendo que la fórmula de los rituales va a funcionar una y otra vez, pensando de que Dios les debe algo. Este mensaje que encontramos en estos capítulos es un mensaje a que nosotros corramos con arrepentimiento y confianza a Cristo. Y saben, ya en el capítulo 3 y en el capítulo 2, el profeta ha dado un mensaje. Dios tuvo que dar un mensaje por medio del profeta, diciendo, Dios va a tomar a su pueblo y la va a desposar, jurando por Él mismo. Porque no puede jurar por nadie más. Cuando nos ponemos a pensar en estos versículos, nos vamos a dar cuenta que nuestra realidad es la misma que la del pueblo de Israel. Nosotros vamos en pos de nuestras idolatrías. Cuando seguimos nuestra propia percepción y nuestros propios caminos, nosotros siempre vamos detrás de nuestros propios pecados, detrás de nuestra depravación. Por eso Oseas dice, Dios mismo va a tener que desposarnos, jurando por Él mismo, porque no hay otro mayor por el cual pueda juzgar, porque nosotros, por nosotros mismos, siempre nos vamos a descarriar. Este mensaje que nos recuerda el pecado de Israel y también, en cierto modo, trae el reflejo de nuestro propio pecado, nos recuerda por qué el Evangelio es el Evangelio. Solo Cristo, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, por nuestra propia cuenta, tenemos una tendencia y es descarriarnos. Y Oseas nos dice, y le dice al pueblo de Israel, dejen su orgullo, déjenlo hoy, dejen lo inicuo de su pecado, de su camino, y vayan a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque cuando vemos, Señor, lo que el pecado ha generado en la raza humana, y lo vemos por medio del pueblo de Israel, nos damos cuenta que estamos completamente perdidos. Incluso el día de hoy, Señor, muchas de las personas pueden procurar ser personas que dicen que te conocen y que tú los conoces, Señor. Pero cuando están siguiendo su propia condición, su propia naturaleza, están completamente perdidos. Señor, estos versículos y esa naturaleza que tenemos y el pecado, Señor, que provoca y trae consecuencias, nos recuerda de que solo hay un camino que nosotros tenemos que tomar, que es Cristo. Solo hay en alguien en quien podemos confiar. Y lo que tú nos llamas, Señor, y has llamado al pueblo de Israel, es que se arrepientan. Señor, ayúdanos, porque tal vez no siempre nosotros somos conscientes de que estamos yendo en los mismos caminos de Israel. No tenemos altares en nuestras casas, pero sí en nuestros corazones. Muchas veces te hemos reemplazado, Señor, con muchas otras cosas. Se ha manifestado, Señor, en nuestras vidas, tal vez de manera muy sutil, nuestro orgullo, nuestra arrogancia y la confianza en nuestra propia justicia. Y todo eso, Señor, es un reflejo de que estamos en los pasos de Israel. Te ruego que nos libres, Señor, de eso. Que nos lleves una y otra vez a Cristo y que nos ayudes a que tu Espíritu pueda producir en nosotros una obediencia genuina. Nos encomendamos en tus manos, Señor, sabiendo que esto
no solamente lo puedes hacer con nosotros y lo vas a hacer, sabiendo que también lo has hecho con Israel en el pasado. Gracias porque tu historia es una historia que refleja que tú tienes el control de cada acontecimiento, pero también de esa historia de redención que tú has plasmado. Al final, todo lo que está dentro de tu voluntad, todo lo que tú has determinado, Señor, se va a cumplir. Y eso también incluye nuestra redención. Ayúdanos, Señor, a poder proceder con arrepentimiento y fe genuina, Señor. Te agradezco por este tiempo que nos has permitido abrir tu palabra, leer y poder meditar en ella. Te agradezco por mis hermanos, Señor, y te pido que tú sigas obrando, Señor, en sus corazones. Que vayas mostrándoles, Señor, a ellos aquellos pecados que están ocultos, Señor, a nuestra vista, pero que están ahí en lo profundo. Y también ayúdanos, Señor, a proceder con arrepentimiento delante de ti. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.